Ok, bueno. Feliz sábado a todos. Qué bueno que están por aquí varios, ya veo varios conectados. El título de nuestra lección de esta semana fue Anhelo de más, ya lo acabamos de mencionar ahorita. En esta ocasión les quise compartir una cita diferente a la que estuvimos estudiando la semana, por lo que queremos destacar en esta hora. Es la cita que nos leyeron por aquí al principio. Eclesiastés 3:11. Le voy a pedir a alguien que nos ayude a darle lectura nuevamente para tenerla ahí en nuestro pensamiento durante este repaso. Aquí lo leo, 3:11. ¿Dice? dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hasta el fin. Ok. Bueno, nos dice aquí que es complicado entender para nosotros la obra de Dios, ¿no? Dice, desde principio a fin es difícil, ¿sí? O sea, nosotros pues no podemos comprender al 100% a Dios. Simplemente ¿por qué? Pues porque Él es Dios, así de fácil, ¿sale? O sea, podemos conocer mucho y Él nos dejó mucho conocimiento a nuestro alcance, pero no vamos a llegarlo a entender al 100%, ¿no? Ni entender su voluntad al 100%, porque Él es nuestro creador, nada más por ese hecho. Y hay algo importante ahí que nos dice el texto, que Él puso eternidad en nosotros, dice ahí. Y es algo que yo creo que todos experimentamos, todos los seres humanos, no importa si usted conoce de Dios o no, o si conoce mucho o poco, dice que tenemos algo de eternidad en nosotros, es decir, un anhelo de más, como dice aquí el título de nuestra lección, un anhelo de trascender, ¿sí? Un anhelo de eternidad, ¿sí? O sea, nadie de nosotros queremos irnos de aquí, ¿sí? Nadie queremos morir. Bueno, hay personas, ¿no? Que desean la muerte por algunas circunstancias de su experiencia, ¿no? De su vida, pero en general, o sea, el ser humano se resiste a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos hechos, no fuimos creados para morir, ¿sí? Y algo de eso todavía lo traemos aquí en nosotros, muy dentro de nosotros, ahí lo traemos, ese anhelo de eternidad. Eh, por eso, a veces nos consolamos, los seres humanos, espero que ese no sea nuestro caso, nos consolamos con algunas ideas que el enemigo ha metido en nuestra cabeza, ¿sí? Como Satanás sabe esto, sabe que nosotros nos resistimos a la muerte, que deseamos la eternidad, porque así fuimos hechos, así fuimos creados, entonces Satanás ha metido en nuestra cabeza que después de que alguien fallece, de que alguien muere, pues que sigue vivo por ahí, ¿sí? Y es una manera como de consolarnos, ¿sí? Decir, bueno, espero que esté por ahí todavía mi abuelito, mi mamá, mi amigo, ¿sí? Que me esté viendo, que me esté ayudando, que me esté echando porras desde ahí de donde esté, ¿sí? Ah, es una forma de hacernos sentir un poco mejor, ¿no? Sin embargo, bueno, no es lo que Dios dice acerca de estos asuntos de la muerte. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero Dios tiene algo interesante, ¿sí? Que decirnos acerca de este tema, ¿no? De este asunto donde aquí Dios nos dice que Él puso eternidad en nosotros, ¿sí? Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con el tema del descanso, que es el tema que hemos estado tratando durante este trimestre? Bueno, vamos a tratar de relacionar, de unir todas estas ideas. Saben que hace tiempo, por ahí estaba escuchando una entrevista con este señor que yo creo que todos ustedes conocen o conocieron, ¿verdad? De Chespirito. Estaba escuchando una entrevista de hace, les digo, hace algunos años, antes de que falleciera, obviamente, y dijo algo interesante, esta frase que ustedes tienen ahí en su pantalla. No recuerdo por qué salió ese tema, ¿sí?
pero dijo lo siguiente, dijo, yo creo que esta vida que tenemos, esto que veamos aquí, no es todo, dijo. Yo creo que no es todo. Dice, yo no creo que Dios nos haya puesto aquí y que esta vida que conocemos, que sí, aunque tiene muchas cosas bien bonitas, agradables, que nos hacen felices, muchas veces, bueno, también es una vida llena de qué? De dolor, de tristeza, de sufrimiento, de incertidumbre, de angustia, ¿sí? Que eso es lo que más vivimos, ¿no? Más que las cosas buenas, ¿no? A veces. Eh, entonces dice, yo no creo que Dios nos haya puesto aquí, que nos haya traído aquí, que hayamos venido aquí, bueno, sí, a tratar medio que de pasarla bien, pero de todos modos dice, hay muchas cosas desagradables en la vida. Y, y de repente se acaba la vida y dice, yo no creo que sea todo esto que vivimos aquí. Una vida corta, ¿sí? Muchas veces llena más de dolor que de otras cosas. Y dijo esta frase que tienen aquí ustedes en su pantalla, dijo, yo creo que debe haber algo más. Debe haber algo más. Dice, no creo que sea todo esto, no creo que, que solo esto tengamos o esta oportunidad, ¿sí? Y me llamó la atención eso que dijo. Dijo, yo creo que hay algo más, hay algo más. Eh, y bueno, es ese anhelo, ¿no? Que teníamos, que tenemos, que acabamos de mencionar ahorita, ese anhelo de lo eterno, ¿sí? De ser eternos, de no morir, de no nada más venir aquí a sufrir a este mundo y se acabó con la muerte, que se acabó todo, ¿sí? Entonces aquí lo expresó él muy bien, ¿no? Y dijo, yo creo que hay algo más, ¿sí? Y bueno, no está tan equivocado, ¿sí o no? Aunque el mundo, bueno, tiene, les digo, muchas ideas, ¿no? Teorías acerca de esto, pero bueno, eso es otro tema. Lo que aquí quiero destacar es eso, ¿no? Ese deseo que tenemos de algo más, ¿sí? Como dice el título de nuestra escuela sabática de esta semana. Saben que cuando Adán pecó, bueno, cuando Adán y Eva pecaron, bueno, nosotros conocemos esa historia, ¿no? De principio a fin, ¿no? Eh, ellos pecan, Dios habla con ellos, les dice, ¿saben qué? Ya todo va a cambiar, ya las cosas no van a ser como solían ser, ¿sí? Van a ser muy, muy diferentes. Eh, y bueno, eh, ustedes han leído la descripción, ¿no? Por ahí en Génesis 3, todo lo que Dios les dijo que iba a cambiar, les dijo, ya no va a ser así la cosa, ahora va a ser así, ¿sí? Por ejemplo, en la cuestión del trabajo, ¿sí? Dios les dice a Adán y Eva, le dijo, ahora vas a sufrir para ganarte el pan, ¿sí? Ya no va a ser tan sencillo como antes, vas a tener que trabajar la tierra, te va a costar mucho esfuerzo, mucho sudor, les dijo ahí Dios, si quieres comer, ¿sale? Eh, ese fue un cambio, ¿no? Pero bueno, Dios principalmente les había advertido acerca de la muerte, ¿sí? Les dijo, el día que desobedezcas, morirás, ¿sí? Y bueno, cuando ellos desobedecen a Dios, dice por ahí el relato, si ustedes lo han leído en Patriarcas y Profetas, primero Eva, que fue la primerita, ¿eh? en cometer ese error, come del fruto prohibido y se acuerda rápidamente que Dios les dijo, ¿no? O sea, el día que comas de ese fruto vas a morir. Y ella come, saborea el fruto y dijo, a lo mejor ahorita voy a azotar, ¿no? Pero empezó no, más bien no sintió nada raro, no le dieron ganas de desmayarse, no, nada, o sea, nada extraño, nada que le diera miedo, nada que le hiciera pensar que en ese momento podría morir. Así que no se asustó, así que eso le animó a comer más, a compartirlo con su esposo, con Adán. Y bueno,
Sabemos el resto de la historia, ¿no? Pero bueno, no murieron en ese instante. Y Dios les dijo que iban a morir, ¿no? Sin embargo, dice ahí el relato que ellos empezaron a notar cosas extrañas a su alrededor. Dice que algunas plantas, ¿sí? O algunas flores, por ejemplo, al cortarlas, se morían, ¿sí? Fue la primera muerte que ellos vieron, ¿sí? De las plantas. Y eso dice que les llenó de mucho, mucho dolor, ¿sí? Tanto así, ¿sí? Fíjense bien. Por ahí la señora Ana White lo compara con el dolor que nosotros sentimos cuando perdemos a un ser querido. Imagínense, con una planta, con una flor. Y usted puede decir, ay, qué exagerados, ¿no? Bueno, ellos jamás habían visto algo así y se dieron cuenta de las consecuencias de sus actos. Así que bueno, lo que siguió fue que Dios, bueno, les dice, ¿saben qué? Miren, no se preocupen. Bueno, sí, todo va a cambiar, pero yo quiero que ustedes mantengan la esperanza de que así no va a ser todo, como decía este señor ahorita, ¿no? Que les mencionaba ahorita, el Chespirito. Hay algo más. O sea, esta vida que van a empezar a vivir ahí, bueno, les dijo Adán y Eva, esta vida que van a empezar a vivir, sí, va a traer muchas cosas desagradables, muchas, ¿sí? Pero hay algo más, o sea, eso no es todo. Y el día que ustedes mueran, no va a ser todo, ¿sí? Hay algo más. Y Dios les pide que hagan un sacrificio de un animalito, ¿recuerdan? Y aquí vean lo que nos dice Patriarcas y Profetas, capítulo 4, dice, para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. O sea, la muerte así de un animal, y no solo presenciarla, sino que él iba a ser el causante de esa muerte. Le iba a quitar la vida a un animal. Dice, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido, la muerte. ¿Sí? Ni el hombre, ni quién más dice ahí, ni las bestias, ni los animales. O sea, ellos también pagan por nuestro error. ¿Sí? Así que imagínense esa escena. Dios le dice a Adán, ¿sabes qué? Aquí está la ofrenda, tienes que quitarle la vida a este animalito. Y vean lo que nos sigue diciendo por aquí. Mientras mataba al inocente, a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. O sea, ¿por qué Dios les pidió que sacrificaran ese animalito? ¿Como un castigo? ¿Como un castigo para el animal? Pues menos, porque él no la debía, ¿verdad? Entonces, Dios quería enseñarle algo. Y aquí Adán dice que rápidamente lo entendió. Él se dio cuenta de que un día, por causa de lo que habían hecho, no iba a morir un animalito. ¿Iba a morir quién? Dice quién. El Cordero de Dios, es decir, el Hijo de Dios, Cristo. ¿Sí? Y eso dice que le hizo temblar, imagínense, de saber que por lo que había hecho, Dios mismo iba a dar su vida. Esta escena, dice, le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión. Dice que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. ¿Qué les parece? A pesar de lo desagradable que era esto, porque podemos decir, bueno, hay mucha gente que lo piensa y hay mucha gente, incluso dentro del cristianismo, que también pensamos esto. Pensamos que Dios es un Dios sanguinario, un Dios así medio cruel, que inventó este sistema de ofrendas como para llenar su sed de sangre, ¿no? Como la idea que tenían muchas culturas, ¿no? De sus dioses, que sus dioses pues les exigían
sangre, ¿no? Y muchas veces de seres humanos. Bueno, como para aplacar su ira, ¿no? Bueno, fue una distorsión, todo eso que luego hicieron otras culturas fue una distorsión de esto, que Dios estableció después de la caída. Y vean, les digo, después, o además de lo desagradable, o a pesar de lo desagradable de esto, hubo algo bonito, algo solemne en esta ocasión. Dice, Adán entendió primero, dice, bueno, agarró la onda de la gravedad de su acción, ¿sí? Que un día le iba a quitar la vida al Hijo de Dios, pero dice que aparte se admiró, o sea, se llenó de gratitud, de alegría, de esperanza, de saber, de darse cuenta del gran amor que Dios tenía por ellos. ¿Qué les parece? Y eso es algo que a nosotros también nos debe de llenar también de esa alegría, de esa admiración, de esa gratitud. Entonces, ¿cuál era el objetivo de estos sacrificios? Que ellos entendieran algo que iba a suceder en el futuro, una promesa que Dios les había hecho de pagar por su pecado y los pecados de todos nosotros. Quería Dios que entendieran eh, la gravedad del pecado. También quería que entendieran que esto que vemos no es todo, que hay algo mejor, que Dios tiene algo mejor. Quería que ellos tuvieran esperanza, ¿sí? A pesar de todo lo que vivieran, de los problemas, de las dificultades, de la muerte, de la enfermedad, que tuvieran una esperanza y que aprendieran a confiar en Dios y a descansar, que es lo que estamos tratando, ¿sí? A descansar en Él, a pesar de lo que viniera en la vida, a descansar, ¿ok? Miren lo que nos dice aquí, una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro. O sea, Adán se puso a pensar en lo que venía, ¿sí? Porque Dios le dio una descripción muy gráfica de todo, dijo, ya todo va a ser diferente, y eso pues obviamente dice que hizo que Adán viera un futuro como tenebroso, dice aquí, sin mucha esperanza, pero con ese acto, fíjense bien, con ese sacrificio, dice que ellos vieron la luz, una estrella, dice, de esperanza dentro de ese futuro tenebroso, dice, y le libraba de una completa desesperación. ¿Qué les parece? Ese acto, ese sacrificio, fíjense bien, o sea, dentro de todo lo feo que ahorita dijimos que sintió, al quitarle la vida a un ser vivo, a un animalito que no le debía, fíjense todo lo que pasó, o sea, se llenaron de esperanza, de gratitud hacia Dios, de admiración, y esa desesperación que tenían, esa intranquilidad, esa culpa que sentían, de repente se fue en ese momento. ¿Qué les parece? Eso es algo increíble, ¿no? Así que veamos el propósito esencial que Dios tenía cuando Dios les dijo, quítale la vida a este cordero, ¿sale? Y sucedió lo que Dios tenía planeado. O sea, Dios dijo, yo quiero que ellos entiendan, que aprendan esta lección, y sucedió tal cual Dios lo había planeado. ¿Sale? Sin embargo, con el correr del tiempo, de los años, ¿qué creen que pasó? Bueno, el hombre empezó a distorsionar todo esto. ¿Sale? Y ahorita les mencionaba, ¿no? Como muchas culturas, pueblos de la tierra, ustedes conocen eso, ¿no? O sea, empezaron, por ejemplo, a hacer ese tipo de ofrendas, pero ya no a Dios, ya no se la hacían a Dios, se la hacían a otros fulanos, que ustedes saben quiénes son, ¿no? A Satanás, ¿sí? Eh, Hacían ofrendas incluso humanas, ¿sí? Como acá nuestros ancestros, acá en América, eh, para quedar bien con los dioses, ¿no? Y todo esto, les digo, se distorsionó. O sea, Satanás destruyó esta ceremonia tan solemne, tan especial, ¿sí? En algo grotesco, o sea, lo convirtió en algo grotesco, ¿sí? Algo muy desagradable, feo, ¿sí?
que no tenía nada que ver con esto que acabamos de leer. O sea, esas ofrendas que hacían aquellos pueblos, aquellas civilizaciones, no les daban esperanza, no les daban, no los llenaban de gratitud a Dios, no los llenaban de admiración a Dios, porque para empezar no se lo hacían a Dios, ¿sí? Y bueno, se fue perdiendo todo, ¿sale? Así que hay una palabra que nosotros usamos mucho, que pues, en general el ser humano no lo hemos entendido bien, a veces al 100%, la hemos también distorsionado nosotros mismos, los que estamos involucrados en esto, en la religión, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en religión, se nos vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Pues cultos, ofrendas, ¿qué más? No sé, tener una vida así como guardando reglas, mandatos, ¿sí? Eso es la religión. Y si usted le preguntan a alguien que no es religioso, que a alguien que no profesa ninguna religión, pues tiene un concepto todavía peor, ¿no? Vean el significado de esta palabra. Viene del latín, la palabra religión, que es la palabra religare, ¿okay? Que significa volver a unir, ¿sí? A ligar, volver a unir. ¿Volver a unir qué? Volver a unir a quién? Al hombre con Dios. Cuando esto sucedió, cuando el hombre pecó, hubo una qué? Una separación del hombre para con Dios. O sea, Dios no se separó del hombre, el hombre fue el que se separó de Dios. Y Dios quiso, Dios fue el que inventó esto de la religión, ¿sí? No en el sentido que nosotros lo conocemos, porque les digo que nosotros hemos distorsionado todo, ¿sí? También ha trabajado mucho el enemigo incluso con nosotros, ¿no? Para hacer de esta palabra algo negativo, ¿no? La religión, ¿no? Todo el mundo le huimos, ¿no? A eso. Entonces Dios quiso unir de nuevo al hombre a él, o sea, lo quiso atraer de nuevo a él a través principalmente de esto. Esto fue lo primero que Dios ideó, ¿sí? Ese tipo de ofrendas. Y se logró el objetivo de Dios, sí, aquí dice cómo ellos otra vez se unieron a Dios, vieron la gravedad de su pecado, lo confesaron, intentaron que, pues hacerlo mejor en sus vidas, porque vieron todo este simbolismo en esta ofrenda, todo lo que iba a suceder en el futuro, lo que iba a costar nuestro rescate. Y bueno, todo esto a ellos les ayudó uh, en su mente, o sea, en la cuestión mental y espiritual les ayudó, o sea, ya no se sentían tan mal en el sentido de que tenían esperanza, ¿sí? La culpa se fue porque sintieron que Dios les había que perdonado también, que Dios los amaba, que Dios tenía algo especial para ellos en un futuro, ¿sí? Así que, bueno, Dios fue el que inventó esto, ¿no? De la religión. Que lo hemos también echado a perder, pues es cierto, ¿no? Pero bueno, este es el origen de esta palabra, ¿sí? Que nos indica precisamente el objetivo que Dios tenía con esto. O sea, Dios no creó la religión para, para tenernos ahí adorándole, porque para llenar su ego. Dios no nos necesita a nosotros, como a veces pensamos. No necesita mis ofrendas, no necesita mi dinero, ¿sí? Nosotros necesitamos de él, ¿ok? Entonces, Dios, sabiendo que necesitamos de él, dijo, bueno, vamos a inventar algo para, ¿qué? Para estar juntos de nuevo. ¿Qué les parece? Eh, y bueno, tenemos más adelante una historia que ustedes la saben de memoria también. Esta historia de Abraham y este detalle que ustedes ven en la imagen. ¿Por qué? ¿Alguna vez se han preguntado? Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Porque Dios es un Dios sanguinario, malo, lo quería hacer sufrir. ¿Por qué? Bueno,
Le dijimos que con el correr del tiempo, el enemigo de Dios distorsionó todo esto, este asunto. El ser humano olvidó la promesa de Dios, olvidó el amor de Dios, olvidó a Dios. Y Dios llamó a este hombre para otra vez volver a qué? Unir. ¿Sí? Para que fuera él el emisario de una religión, ¿sí? De que él pudiera, dice, bueno, a través de él, de su familia, el mundo fuera bendecido, ¿sí? Con esta promesa de que Dios quería que estar con nosotros de alguna manera y que Dios quería salvarnos, que Dios nos ama, que Dios tiene algo especial para nosotros. Que esto que tenemos aquí, este mundo lleno de dolor, de enfermedad, de guerras, etcétera, no es todo, ¿sí? Dios quería que pudiéramos vivir esta vida, ¿sí? Como dijo Jesús, que la viviéramos en abundancia, y no sufriendo nada más, y no desesperados, y no tristes, agüitados toda la vida, renegando, sin esperanza, que cuando la muerte tocara las puertas de nuestro hogar, tuviéramos que una esperanza, ¿vale? Que pudiéramos descansar durante nuestra vida, que descansáramos en sus promesas. Y aquí Abraham dijo una frase profética, podríamos decir, cuando su hijo le dice, bueno, ¿y dónde está el corderito? No veo el sacrificio. Bueno, ya traemos aquí todo, la leña, el cuchillo, ahí está el altar, pero ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham dijo algo que iba a ser cierto un día, ¿no? Que sí iba a ser realidad. Dios, ¿qué? Proveerá. Dios proveerá. Es decir, que Dios iba a que un día a proveer nuestro rescate, a enviar al Cordero, al verdadero Cordero. Y ustedes recuerdan esta historia, ¿no? Muy bien. Finalmente Dios no permitió que Abraham le quitara la vida a su hijo. Simplemente estaba probando, ¿no? Su fidelidad y quería que él en carne propia experimentara un poquito, que se diera una pequeña idea, así como Adán se la dio, de lo que iba a costar nuestro rescate. ¿Sale? Y que Dios tenía algo especial, un plan, ¿sí? Un as bajo la manga. Muy bien. Y luego, si avanzamos en la historia, llegamos, por ejemplo, a los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Y para este tiempo, otra vez el ser humano, y especialmente este pueblo que eran los descendientes de ¿quién? De Abraham, que se suponía que ellos conocían muy bien todo este asunto, estas promesas y lo que Dios quería de ellos y para ellos, pues se les olvidó también. Porque, bueno, estuvieron ahí de esclavos en Egipto y pues no había tiempo para Dios, obviamente, más que para estar chambeando para los egipcios, trabajando para ellos. Así que Dios dice, bueno, ya se les olvidó todo esto. De nuevo, tenemos que recordarlo. ¿Cómo lo hizo Dios? Bueno, ahí tenemos en los primeros libros de la Biblia, por ahí en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, un montón de ceremonias, de fiestas, de cultos que se realizaban en esa tienda que se le llamaba el santuario, o el tabernáculo. Cosas que a veces nos parecen un poco extrañas a nosotros, ¿no? El otro día por aquí estuvimos estudiando un poquito acerca de algunas festividades que ellos realizaban, ¿se acuerdan? Que a veces pues no decimos eso, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios les pidió esas cosas tan extrañas, ¿no? O esas ceremonias. Eh, pues es que nos falta a veces profundizar, ¿no? En todo esto. Pero aquí nos dice Colosenses 2:17, todas esas cosas, y aquí otra vez formaban parte los sacrificios, aquellos que Dios les pidió a quien, a Adán y a Eva desde un principio, y ya vimos el significado, ¿sí? Pero todo lo que se hacía, todo, cada
Incluso cada mueble que existía dentro del templo, todo, dice aquí, Colosenses 2:17, todo era ¿qué? Dice aquí, la sombra de lo que habría de venir, lo que iba a ocurrir un día. Todo tenía un propósito, una explicación. Cada mueble que había ahí no era nada más para que se viera bonito, ¿sale? Para adornar el templo, no. Todo tenía un mensaje que dar, ¿sale? Así que este asunto, por ejemplo, del santuario es algo que nosotros debiéramos de conocer muy bien, o sea, deberíamos de estudiarlo a profundidad, porque tiene mucho, mucho que decirnos Dios a través de todo este asunto de las fiestas, de las ceremonias, de los sacrificios. Y aquí nos dice que todo era una sombra, era una imagen, era una representación, ¿sí? De algo que iba a pasar. ¿Por qué otra vez Dios instituyó esto? Bueno, porque se le olvidó al ser humano. Ahora inventó más cosas Dios, ¿sí? Todo esto Adán no lo vio, ni Abraham. Así que Dios fue todavía más condescendiente con el pueblo. Les dio más, ¿cómo podemos decir? Una vislumbre mayor, ¿sí? Más a detalle de lo que conoció Adán, de lo que conoció Abraham. ¿Sí? Dios les fue ampliando más el conocimiento en este asunto, porque Dios quería que ellos descansaran, ¿sí? Quería que vivieran con esperanza. Y acuérdense cómo les fue, sobre todo a Moisés, ¿no? Con este pueblo en el desierto. O sea, perdían la esperanza, renegaban de Dios. Era un pueblo muy difícil, ¿no? Entonces Dios dijo, tengo que idearme algo, ¿sí? Así como decimos hoy una frase, ¿no? Aquí que les explico el plan de salvación con manzanitas, podríamos decir, ¿sale? Por eso se ideó Dios todo esto, ¿sale? Porque Él no quería que su pueblo viviera como todos los pueblos, ¿sí? Sin esperanza, estresados, preocupados, tristes, ¿sí? Desesperados. Hay un texto que ustedes conocen en Tesalonicenses donde Pablo nos dice que, bueno, él habla de la muerte y no dice que él no quiere, dice, Dios no quiere que ignoren acerca de los que duermen. ¿Se acuerdan de lo que dice por ahí? Dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y bueno, aquí está hablando de la muerte, pero en general Dios no quiere que vivamos, ¿sí? Como la gente que no tiene esperanza. ¿Sí? Dios quiere que vivamos con esperanza, con alegría, felices, agradecidos, admirados del amor de Dios y no nada más renegando, quejándonos de las situaciones que vivimos, desesperados, eh, descontentos. Entonces, por eso Dios implantó todo este sistema, ¿sí? de ceremonias. Quería que su pueblo gozara de algo especial y no nada más eso, sino que su pueblo pudiera compartirlo ahora sí que con aquellos que no tenían esa esperanza, ¿sale? Pero ¿qué pasó? Bueno, el pueblo con el tiempo, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Con el tiempo se olvidó del verdadero significado de todo esto, se olvidó del propósito, se olvidó que tenía que compartir estas verdades con otros pueblos, con la gente que no conocía esto. Y volvimos a meter la pata, ¿sí? Como seres humanos. El pueblo de Israel se creyó lo máximo porque dijo, Dios nos escogió a nosotros y ellos no compartían nada con nadie. Los demás, puchila, decían, ¿sí? Los gentiles, los paganos, allá ellos, allá con sus dioses, allá que le hagan como puedan. Nosotros tenemos a Dios, al Todopoderoso, al Dios vivo, ¿sí? Y ya, era todo, ¿sí? Lo presumían mucho a su Dios, pero no lo compartían. Como a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, otro error que cometieron ellos fue que dijimos, bueno, no compartieron y creyeron que estas ceremonias
les daban a ellos el perdón de los pecados, la salvación. Simplemente con quitarle la vida a un corderito, con celebrar ciertas fiestas, con realizar algunas ceremonias ahí en el templo, creían que ya la tenían hecha, ¿sí? Perdieron de vista el objetivo. O sea, esto era nada más para que entendieran, que no se les olvidara, pero se les olvidó. Así que si llegamos a los tiempos de Jesús, cuando Jesús vino aquí a la tierra, acuérdense de aquel grupo de los fariseos. Ellos creían que se salvaban haciendo cosas, ¿sí? No caminando más de tantos pasos en sábado, ya la tenían hecha. No haciendo esto, no haciendo lo otro, o haciendo esto, haciendo lo otro, ellos ya tenían el favor de Dios, ¿sí? O sea, perdieron de vista todo esto, o sea, se volvió a distorsionar esto, ¿sí? La religión, otra vez le echamos a perder. Y entonces, cuando viene Jesús, él dijo por ahí en una ocasión, hay una frase que ustedes conocen, donde Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a ¿qué? A cumplirla. Y esa palabra cumplir en el original, dice por ahí, dijo, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a darle un nuevo significado a la ley. ¿Por qué? Porque todas esas leyes ya se habían distorsionado. Las leyes que Dios le dio a Moisés, ellos creían que por guardarlas se iban a salvar. Entonces, dijo Jesús, yo vengo a darle un nuevo significado a la ley. O sea, quiero que entiendan el verdadero significado de la ley, ¿sí? Yo no quiero que vivan estresados por guardar normas, mandatos, ¿sí? Y que no disfruten de la vida, que no la vivan en abundancia, como dijo Jesús, ¿sí? Saben que por eso muchos cristianos, así entre comillas, bueno, los que nos decimos cristianos, tenemos fama de ser personas un poco amargadas, un poco aguafiestas, un poco agüitadas, personas geniudas, personas que nos gusta estar señalando los errores de los demás. Así es como nos ve el mundo, tristemente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos distorsionado la religión. Dios quería que fuéramos una luz en el mundo, que viviéramos felices, que viviéramos en una vida abundante, que no viviéramos quejándonos, ¿sí? Que no viviéramos preocupados por estar guardando ¿qué? Reglas, normas, que muchas veces ni siquiera Dios nos ha pedido, ¿sí? Pero así somos los seres humanos, o sea, nos gusta, pues no sé, nos gusta como, ¿cómo se dice? Corregir lo que Dios hace, ¿sí? Dios me dice esto, pero yo digo, bueno, ¿qué tal si le hago mejor esto? ¿Sí? Y empezamos a poner reglas dentro del ámbito religioso, ¿sí? Reglas. Que les digo, muchas veces Dios nunca dijo, y usted va a su Biblia y no hay nada de eso en la Biblia. Pero las hacemos, las guardamos porque así dicen, así me han dicho en la iglesia, así dice el pastor, así dice el anciano, así me dijo el hermano fulano que así es, ¿sí? Y ahí estoy, cargando una mochilota, ¿no? De cosas, y somos infelices, la gente más infeliz del mundo, ¿sí? Los cristianos, o los que nos decimos cristianos, ¿sí? Miren lo que nos dice aquí este texto, todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No dijo aquí que guardando leyes vamos a obtener la vida eterna, ni haciendo esto ni lo otro, nada más que creyendo. Obviamente el creer en Jesús, en Dios, implica muchas cosas. No nos vamos a meter en esto tampoco. Este es un asunto también muy amplio. No estamos diciendo aquí que la obediencia no sirve o no es válida en este asunto.
es una consecuencia, ya lo hemos mencionado, ¿no? Es una consecuencia de creer, de ser agradecido, de admirar a Dios, ¿sale? Pero no por el hecho de hacer cosas, quiere decir que voy a ganar la vida eterna. Y Jesús lo dejó claro, ¿sí? Con su vida, con sus enseñanzas, pero pues esto no le gustaba a los líderes religiosos. ¿Por qué? Bueno, porque él echaba por tierra todas sus enseñanzas, ¿sí? Ellos decían una cosa y luego Jesús venía con otra cosa rara y dice, pues nos va a echar encima a la gente este hombre, ¿sí? Por eso no lo querían, porque ellos no querían perder su posición, ¿sí? Y no querían que la gente se diera cuenta de sus engaños, tampoco. Así que bueno, Jesús tuvo que pagar. Finalmente llegó ese día que se le anunció a Adán y a Eva, donde iba a venir el verdadero Cordero a pagar por nuestras culpas. Hace poquito escuchamos un tema, ¿no? De cómo sucedió todo esto de la muerte de Jesús, la clase de muerte que tuvo, el sufrimiento que pasó. ¿Por qué tuvo que pasar por eso? ¿Por qué? Bueno, si vamos a la historia ahorita que vimos de Adán y Eva, porque nos ama, porque Dios quería algo mejor, algo más nos quería ofrecer, algo más que lo que tenemos aquí en esta vida, ¿sí? No quería que todo terminara ahí en una tumba, ¿sale? Por eso vino aquí a darnos esperanza, ¿sí? A darnos la seguridad de la salvación. ¿Qué les parece? Para que pudiéramos descansar, vivir tranquilos, felices, no preocupados, angustiados, quejándonos, eh, y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Que no corresponde a un cristiano verdadero, ¿sale? Luego se va Jesús, se queda su iglesia, sus seguidores, igual predicando, enseñando a la gente, pero se nos volvió a olvidar, ¿sí? El verdadero sentido, el verdadero significado, el propósito de la religión. Y cuando vemos la vida de Pablo, nos damos cuenta del gran problema que había, ¿no? con la iglesia. Una iglesia eh, empeñada en seguir ¿qué? Guardando leyes. Y creían que eso los iba a salvar. Y Pablo, por aquí con esta frase, ¿se acuerdan? El justo por la fe vivirá, que también hace poquito escuchamos algo, un tema acerca de esto, de la justificación, ¿se acuerdan? Y que es algo que nos cuesta mucho entender, ¿sí? Porque nosotros estamos empeñados en hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Entonces nos cuesta mucho entender esto. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me enseñaron que si alguien me hace un favor, me da algo, yo tengo que ¿qué? Corresponderlo, ¿sí o no? Tengo que pagar por eso. O sea, nada es gratis en la vida, nos dicen, ¿no? ¿Quieres esto? Chambea por eso. ¿Sale? Nada es gratis, te dicen tus papás, ¿no? Desde que estás pequeño, nada es gratis en la vida. Entonces, tenemos eso así bien grabado en la mente, de manera que cuando Dios me dice, esto es gratis, la salvación es gratis, decimos, ay, será. Se me hace que tengo que hacer esto, se me hace que pues tengo que portarme bien, se me hace que tengo que guardar esto, tengo que hacer lo otro, porque si no Dios se va a enojar conmigo, Dios ya no me va a querer, eso también se nos enseña, ¿sí? Entonces, la vida de Pablo fue una vida de lucha, ¿sí? O el ministerio de Pablo. Una vida de lucha contra muchas ideologías que tenía la iglesia. Y si usted ha leído sus cartas, en todas se esforzaba él porque entendieran, decía, hermanos, miren, la cosa es así, esto ya no, esto sí, Dios dice esto, ya dejen esto, dejen esa manera de pensar, etc. O sea, se desgastaba Pablo. Y muchas veces en vano, ¿sí? Porque el ser humano, les digo, se nos va la onda, o sea, queremos hacer nuestra voluntad, creemos que las cosas que, nuestras ideas son las que valen, ¿sí? Y, y esa pequeña iglesia que Jesús dejó cuando Él se fue, con la verdad, o sea, con el evangelio puro,
O sea, no pasaron muchos años, o sea, llegamos aquí al tiempo de Pablo, o sea, que es el mismo tiempo de los apóstoles, de la primera iglesia, y ya estaba todo otra vez patas para arriba, como decimos. O sea, el enemigo ahí trabajando, ¿sí? En la religión. O sea, es que el objetivo del enemigo es que usted no llegue a unirse con quién, con Dios. Y dice el enemigo, dice, bueno, ok, no puedo hacer que te vayas de la iglesia, ¿quieres estar ahí? Ok, bueno, sigue yendo a tu iglesia, sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sí, sigue ofrendando, sigue haciendo esto, pero también hace esto, o también piensa así, y nos mete ideas. De manera que de alguna forma nosotros sigamos separados de Dios. Ahí en la iglesia, sí, ahí dice Satanás, sí, estás bien, pero estás lejos de Dios y estás perdido. ¿Qué les parece? Está fuerte eso, ¿no? Entonces, por eso Pablo se angustiaba por su iglesia, por aquella gente que él conocía, que amaba, que le había costado trabajo muchas veces el fundar esas iglesias y de repente se enteraba que ya andaban con otras creencias, otras ideas y pobre Pablo, ¿no? Y ahí va a hacerles cartas, hermanos, esto, hermanos, esto, otro, ¿sí? Sufría por la iglesia, Pablo. Eh, obviamente inspirado por Dios. Y así también Dios sufre con nosotros, ¿no? Que no, o sea, por más que Él trata de unirnos, ¿no? De atraernos a Él, no nos dejamos, ¿sí? No nos dejamos porque es más fácil para nosotros ser atraídos por lo que nos dice el enemigo, ¿no? Vamos a darle aquí oportunidad a un comentario. Ok, mi tía Dina, adelante. Es rápido, mijo, solamente Sí, han, adelante. escucha- han escuchado un dicho muy popular que dice, hoy por ti, mañana por mí. Bueno, secular, ¿no? Y cuando alguien hace un favor a alguien, ¿verdad? Dice, oh, pues hoy por ti, mañana por mí. Y pensándolo bien, o sea, está muy mal esa expresión, porque le estamos diciendo a la persona que le estamos haciendo el favor, bueno, nomás acuérdate cuando a mí se me ofrezca. Entonces, Voy ¿verdad? a Entonces, cobrar. sí, o sea, los favores no se pagan, ¿verdad? Ni los regalos se pagan. Y como dice usted, en el ambiente secular eso es muy común y desgraciadamente también lo hemos traído para dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquí con Dios, como usted comentó hace rato, ¿verdad? Que no podemos hacernos a la idea de que no es así, no podemos pagar la salvación. Ok, es todo. Sí, así es. Sí, o sea, igual, bueno, podemos a lo mejor corresponder un favor, no pagarlo, pero la persona que lo hizo o la persona que nos hizo un regalo no espera que lo hagamos, ¿verdad? O sea, yo no espero, o sea, o no debería de esperar que si yo le doy un regalo a alguien, estar esperando que un día me dé algo de igual calidad o hasta mejor, ¿no? Porque a veces así somos también, ¿no? Pero bueno. Así que en Hebreos 4, del 1 al 11, vamos a abrir nuestras Biblias. Un párrafito por ahí que tocó nuestra lección de esta semana en el libro de Hebreos, capítulo 4. Miren lo que nos dice por ahí del 1 en adelante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjense cómo dice Pablo, o sea, Dios siempre quiso que atraernos, hablarnos, tocar nuestro corazón, nuestra mente, pero dice, de muchas maneras, dice, o sea, buscó formas, ¿no? Con un sacrificio, con aquello, en la ofrenda que Dios le pidió a Abraham, con todas esas ceremonias que Dios les ordenó en el desierto. Dios les estaba hablando al pueblo para que entendieran, para que tuvieran esperanza, para que descansaran en Él. Pero Dios llamó también a los profetas y bueno, Dios buscó mil maneras de tener contacto, de volver a unirse con el ser humano. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por quién? A través de Jesús, del Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, ese sacrificio que vemos ahorita ahí en la cruz tampoco fue todo. O sea, decir ya,
ya cumplió, ¿sí? ¿No? Dice, ahora está sentado en el trono, ¿sí? A la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí? Bueno, aquí nos dice Pablo, dice, fue hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado? Dice, yo seré para el Padre, él será mi hijo. Dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas el Hijo, dice, tu trono, perdón, estoy equivocado, ya andaba mal, nadie me dice ya. Capítulo 4, estaba en otro capítulo. Bueno, que también tenía relación, ¿no? Esto que acabamos de ver, del sacrificio de Jesús, ¿no? Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca no habiéndolo alcanzado. ¿Qué les parece? Dice, no sea que teniendo esta promesa de su reposo, de entrar en su reposo, no lo alcancemos. Temamos, dice, temamos. Y bueno, aquí, bueno, vamos a avanzar para comentar algo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces, estaba hablando del pueblo de Israel, ¿sí? O sea, no tuvieron fe, o sea, sí le escucharon, pero dicen, no sirvió de nada, no les aprovechó. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, ¿sí? O sea, Dios nos ofrece descanso con sus promesas. Dice, los que creemos en todo esto, en el sacrificio, en la esperanza, dice, podemos descansar, entramos en el reposo de Dios. Dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban, dice, acabadas de la fundación del mundo, porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y aquí menciona el sábado como un ejemplo, dice, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, pues, dice, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, a través del sábado, menciona aquí el día sábado, Dios nos ofrece descanso. Y esto lo hemos estudiado durante estas semanas anteriores. Nos ofrece un descanso, ¿no? Físico, mental, espiritual. Y dice aquí, dice, pero también Dios determinó otro día para descansar. ¿Cuál es ese día? Dice aquí, el día es ahora, hoy. Es decir, no tengo que esperar al sábado para estar en paz, para tener esperanza, para no estar angustiado. Lo puedo hacer cuando es aquí, hoy, dice, porque Dios nos está llamando siempre, no nada más el sábado me llama, todos los días me está llamando. Así que dice el consejo, no endurezcan sus corazones. ¿Okay? Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ellos descansaron también. Pero Josué dice que estaba hablando de algo más allá, de un descanso nada más de estar vagando, ¿no? Por el desierto. Dice aquí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Ok? Uno más. Y podemos decir, bueno, aquí habla del sábado, sí, menciona el sábado ahí como un ejemplo, pero ¿cuál es el verdadero reposo que Dios nos ofrece? ¿Cuál será? Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es decir, si yo entro en el reposo de Dios, dice reposo de todo. O sea, puedo vivir una vida tranquila, relajada,
feliz, abundante, que es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, procuremos pues entrar en ese reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, como lo hizo ¿quién? Pues el pueblo de Israel. Dios les ofreció descanso muchas veces. ¿Y qué hacían ellos? Perdían la esperanza rápido, renegaban, se olvidaban de las promesas de Dios, de lo que Dios había hecho por ellos. Entonces dice aquí, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aparte del sábado, que es dice aquí es algo que representa algo más todavía, el sábado. ¿Y qué es ese algo más? La vida eterna. Cuando todo esto acabe, cuando Dios le ponga fin a qué, al pecado, al sufrimiento, al dolor, a la muerte, ese va a ser el verdadero descanso, el verdadero reposo, el jubileo que hace poco mencionábamos, ¿se acuerdan? Que es un descanso, una jubilación, lo que decíamos, reposo para la tierra, para el ser humano, cuando todo esto termine. Y decimos, y hemos hablado mucho de esto, o sea, no queda mucho para ese momento, para obtener ese descanso. Si usted está cansado de esta vida, no quiere decir que ya se quiera morir, ¿sí? Pero yo creo que todos estamos cansados de que del dolor, de la muerte, cansados de la enfermedad, cansados de malas noticias, cansados de los desastres, cansados de los problemas, de los pleitos, de todo lo malo que tenemos aquí. Si todavía no se cansa usted, bueno, pues preocúpese. Porque quiere decir que a lo mejor seguimos felices aquí. Estamos tranquilos, aquí sobrellevando la cosa, ¿no? Ojalá que nos cansáramos y que estuviéramos anhelando algo más, ¿sí? Algo mejor. Pero no aquí en esta tierra, porque muchos también estamos anhelando algo mejor aquí. Ya que se acabe esto, esta situación que estamos viendo, ya que podamos hacer esto, ya que pueda ir, ya que pueda viajar, ya que pueda abrir, ya que pueda trabajar, buscando algo mejor, pero ¿dónde? Aquí. A veces como cristianos pensamos así. Nuestro mayor anhelo, nuestra mayor expectativa debía ser ya que esto se acabe, sí, pero que ya quede. Que ya venga Cristo, que es lo que a veces no queremos muy bien, ¿no? Muchos de nosotros. Entonces, ese es el verdadero reposo que Dios nos ofrece. El sábado es ¿cómo se puede decir? Una vislumbre de eso que nos espera, ¿sabe? De ese descanso que Dios nos va a ofrecer por toda la eternidad, ¿sí? Y ojalá que lo anhelemos, ojalá que luchemos por obtener ese descanso, dice aquí Pablo, ¿no? Que no caigamos en lo que cayeron los hijos de Israel, ¿sale? En esa desobediencia, en esa falta de fe, en esa desconfianza de Dios. Y dice, bueno, fíjense bien. Y bueno, este mensaje, bueno, Pablo se lo da a los hebreos, pero luego Dios nos da un mensaje después de esto, ¿sí? Un mensaje para nosotros en nuestros días, a través del apóstol Juan. Dios nos da un mensaje que nosotros conocemos como el Apocalipsis, que si lo traducimos a nuestro idioma es la revelación, dice de hecho ahí en el libro, es la revelación de ¿quién? De Dios a través de Jesús, ¿sí? ¿Para quién? Para nosotros, ¿sí? Es una revelación, o sea, cuando hablamos de Apocalipsis, rápidamente al ser humano se le vienen a la mente muchas ideas, ¿no? Apocalipsis, destrucción, el fin del mundo, las pestes, las plagas, terremotos, etcétera, guerras. Eso no significa Apocalipsis, ¿sí? ¿Significa qué? Dijimos revelación, o sea, Dios nos está revelando algo, Dios quería decirnos algo, Dios quería otra vez que ligarnos a Él a través de este mensaje de Apocalipsis. Y es triste que para muchos de nosotros este libro sea un libro así que nos cause miedo, que nos cause angustia, que nos cause, no sé, hasta desesperación puede ser, y que no nos guste escuchar de eso. Tristemente a la iglesia no le gusta escuchar esto. Y he escuchado pastores que dicen, ¿sabe qué? La iglesia, los hermanos me dicen que por qué predico tanto de las profecías del Apocalipsis, por ejemplo.
porque se angustian los hermanos, ya se llenan de temor, de incertidumbre, cuando el mensaje de Dios es otro, ¿sí? La intención de Dios con este libro no es asustarlo a usted, asustarlo para que se prepare, no. Nos está dando un mensaje de esperanza, de un final feliz, ¿sí? Porque decimos, no, pues todo lo que dice ahí está re feo, ¿no? Y asusta. Y es triste que los cristianos pensemos eso de esta carta. Fíjense lo que nos hace pensar Satanás. Y nos dice, no, no hay que leer eso, ¿verdad? Porque es puro que pues, nomás nos están alarmando, angustiando, de por sí, vean todo lo que estamos viendo y luego salen con sus temas, con sus predicaciones del Apocalipsis. Eso es triste, ¿sí? Y es lo que nos ha hecho pensar Satanás, ¿no? Otra vez, de lo que Dios, de algo bonito que Dios tenía para nosotros, otra vez lo echamos a perder. Y les digo, no nos gusta escuchar esos temas, esos mensajes, porque nos da miedo, porque nos inquietan. Cuando deberían de traernos esperanza, cuando deberían de darnos gusto, todo lo que leemos ahí, de decir, ay, estamos cerca de que Jesús venga, pero no, parece que eso es lo que nos preocupa más de que Jesús ya venga. Decimos, ay, caray, nos da miedo. ¿Por qué? Porque tampoco entendemos que lo que decía Pablo, lo de la justificación por la fe. Porque yo empiezo a verme a mí mismo y digo, no, pues no lo hago. Porque veo mis obras, porque veo mis pecados, mis errores y digo, yo estoy perdido, yo me voy a perder porque sé lo que soy, ¿sí? O sea, no hemos entendido el plan de salvación. O lo hemos medio entendido o mal entendido, pero no lo hemos entendido bien, ¿sí? Por eso no nos gusta que nos hablen de los días finales, por eso no nos gusta que, que, uh, que alguien nos explique bien el plan de salvación, porque digo, no, pues así no me enseñaron, pues así, a mí me dijeron que hay que hacer esto y esto y esto. Entonces, cuando tenemos esas ideas preconcebidas, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? El poder creerle a Dios, el poder confiar en Él, el poder tener confianza en Él, fe en Él, ¿sí? Porque traemos muchas cosas aquí que el enemigo nos ha metido. Vean lo que nos dice ahí, luego ahí en Apocalipsis 1:8, al principio del libro dice, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí lo está afirmando, dice esto, para que veas quién soy, dice Dios. Y con esas frases que nos dice aquí, para mí lo dice todo, ¿sí? Me está diciendo, ¿sabes qué? No temas, ¿sí? Y es una frase que repite mucho en este libro del Apocalipsis, no temas. Yo estoy contigo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Yo estoy desde el principio y voy a estar ¿en qué? En el futuro. Y aunque veas a tu alrededor y veas guerras, pestes, enfermedades, que veas problemas, incertidumbre, yo estoy ahí contigo. No temas. Yo soy el todo que poderoso, confía en mí. Yo voy a ganar esta guerra, nos dice. Voy a vencer al enemigo, voy a derrotarlo, voy a cambiar todas las cosas muy pronto, voy a terminar con el dolor, con las lágrimas, con el sufrimiento, con la muerte, porque yo soy ¿qué? El Todopoderoso, y dice, yo soy el que tengo las llaves ¿de qué? De la muerte. Y si Él tiene las llaves, usted se tiene que preocupar si Él tiene las llaves de la muerte. Si un día usted pasa al descanso, se tiene que preocupar, ¿no? Porque Él tiene, entonces, este mensaje del Apocalipsis es algo que nos debe de llenar de esperanza, de admiración, de agradecimiento, algo que nos debe de dar descanso a nuestra alma. Pero a muchos de nosotros nos inquieta todo esto y nos llena de incertidumbre, de miedo, y cuando eso me pasa a mí, pues quiere decir que estoy mal entendiendo todo y que no es lo que Dios quería, ¿sí? Y que me estoy yendo por otro lado, como se fueron los israelitas muchas veces, ¿sí?
¿Qué les parece? Así que este mensaje es para nosotros hoy. Y Dios quiere que lo estudiemos a profundidad, dice por ahí en los escritos inspirados. Este libro y el de Daniel en especial, Dios tiene muchísimas cosas que enseñarnos. Así que dejemos de temerle, dejemos de asustarnos, ¿sí? Dejemos de angustiarnos cuando escuchamos mensajes de este tipo. Y terminamos con esto. Dice, tengo por aquí algunos pensamientos muy importantes. Dice, en el estudio de la palabra de Dios, dejad en la puerta de la investigación, dice, ¿qué dice? Que dejemos ahí a un lado nuestras propias opiniones. Opiniones que dice preconcebidas, lo que yo creo que es. Y vuestras ideas heredadas, dice, del ambiente y cultivadas individualmente, o en la iglesia o donde sea, que todos traemos algo de eso. Si vas a abrir la Biblia, dice Dios, haz a un lado todo lo que tú crees que sabes. Y eso también nos cuesta trabajo, ¿sí? Porque siempre creemos que no la sabemos de todas, ¿verdad? Y cuando abrimos la palabra de Dios es porque yo deseo que Dios me enseñe. Yo no vengo a enseñarle nada a Dios. Yo no vengo a enseñarle a Dios el plan de salvación, ni cómo es esto, ni cómo debo de abordar esto, no. Yo vengo a que me enseñen, ¿sí? Los que son maestros saben de lo que hablo, ¿no? Alguna vez algún alumno les ha dicho, oiga, profe, ¿pero qué no es así la cosa? Oiga, profe, esto, ¿sí? O quieren enseñarle al profe. Ahora eso es muy común, ¿no? Que el alumno le quiere enseñar al maestro y dice Dios, no, así no funciona conmigo. O sea, haz a un lado tus ideas. Si vas a venir a aprender, si vienes a buscarme, haz a un lado todo eso. Nunca descubriréis la verdad, fíjense esto está grave, ¿eh? Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Dejad esas ideas en la puerta. Otra vez lo repite, dice. Y acercaos con el corazón, como dice, compungido, para oír lo que el Señor tiene que decirte. Un corazón vacío, o sea, vacío de todo eso, esas ideas, de lo que yo creo que es, o de cómo es. Y dice, escucha lo que Dios tiene que decirte. O sea, o sea, cuando hay un encuentro entre Dios y nosotros, no es para que Dios me escuche, es para que Dios me hable. Pero siempre queremos que Dios nos escuche, ¿no? Cuando voy a Él, pues es para darle mi lista de quejas, de peticiones, de lo que quiero que haga, de cómo quiero que me ayude, pero nunca para ver qué tiene que decirme, ¿sí o no? Y entonces ahí está mal, ahí está nuestra religión, esa es la religión que nosotros a veces hemos distorsionado, ¿no? No leáis la palabra a la luz de opiniones anteriores, investigadla, dice, en cambio, cuidadosamente con oración, con una mente libre de prejuicios. Dice, si al leerla se produce la convicción y veis que las opiniones que habíais acariciado no están en armonía con la palabra, que eso a veces pasa, ¿no? Que digo, ay, caray, no es así como yo pensaba. No tratéis de hacer concordar la palabra con esas opiniones, de tratar de acomodar, ¿sí? Para yo decir, bueno, yo tenía razón al final, ¿no? Al contrario, dice, haced concordar vuestras opiniones con la palabra. O sea, mis opiniones yo las tengo que someter a su palabra, no su palabra a mis opiniones, que es lo que siempre hemos hecho desde siempre, de todas estas historias que vimos ahorita. Por eso la religión pues se convirtió en algo como negativo, ¿no? Y algo que a mucha gente le rehuye. No permitáis que lo que habéis creído y practicado en lo pasado gobierne vuestro entendimiento. Abrid los ojos de vuestra mente para contemplar maravillas en la ley. Descubrid lo que está escrito y afirmad pues vuestros pies en la roca eterna. ¿Qué les parece? Esta declaración de Dios y nos hace una pregunta que ustedes leyeron por ahí en el día viernes. ¿Podéis mirar hacia adelante con gozosa esperanza y expectación hacia el tiempo cuando el Señor vuestro, pues justo confiese vuestro nombre ante el Padre y los santos ángeles? ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente nos está preguntando, ¿tú tienes confianza, tienes fe, tienes seguridad del momento cuando
cuando tu nombre sea pasado por ahí el día del juicio, en este juicio que ya está, ¿no? Cuando mencionen tu nombre, ¿cuál es mi expectativa y mi esperanza? Y si puedo mirar ese momento con gozosa esperanza, o estoy todo miedoso y decir, ay, caray, el día que me toque, aguas, ¿sí? El día que salga mi nombre ahí en el juicio, a ver qué pasa. Por eso, hace poco les comentaba, ¿no? Por eso cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y tú te sientes salvo? ¿O tú crees que vas a estar en el cielo? Y ay, empezamos a hacer memoria, ¿no? De los errores que cometemos, cuando le fallamos a Dios. Y digo, ay, caray, pues sí quisiera yo estar en el cielo, pero pues a ver, yo siento que a lo mejor no la hago. ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, les digo, porque no entendemos el plan de salvación, porque no conocemos la palabra de Dios. Sí, la leemos y vamos a la iglesia y todo, pero no la conocemos realmente. No conocemos a Dios tampoco. Entonces, por eso ese sentimiento, esa inseguridad, esa falta de fe, ese miedo que tenemos al juicio, a los días finales, a la venida de Cristo. Y hace esta pregunta aquí. ¿Tú tienes confianza? Es algo para que nos pongamos a pensar. Y aquí nos da la respuesta, fíjense bien. Dice, la mejor preparación que podéis tener para la segunda venida, dice, no es guardar leyes, no es dejar de hacer esto, no. La mejor preparación que yo puedo tener es, ¿qué dice aquí? Descansar. ¿Qué les parece? Descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida, Jesús. Quiere decir que a lo mejor yo no creo mucho en su sacrificio. O bueno, no decir que no creo, sino decir, bueno, sí creo que Jesús murió, pero ¿no? Mis pecados están salvajes, o sea, no la voy a hacer, decimos, ¿sí? Creemos que no fue suficiente su sacrificio, por eso nos da miedo. Y no lo pensamos así tal cual, ¿no? Pero eso es la realidad, o sea, no creemos que baste su sacrificio. Debéis creer en Cristo como en un Salvador personal. Y ahí está otro problema, porque si decimos, sí, Jesús vino a morir por nuestros pecados, y ahí ya, ¿cómo decimos? Ya le pasamos la responsabilidad a todos, ¿no? Vino a morir por nuestros pecados. Ya lo hacemos ya impersonal el asunto, ¿sí? Pero si yo digo, Jesús vino a morir por mis pecados, por mí, o sea, con nombre y apellido, vino por mí, entonces la cosa cambia, ¿sí? Y mi manera de ver todo este asunto cambia. Pero si digo, sí, pues sí, Jesús vino a morir por el ser humano, eso es muy general, ¿no? Vino a morir por nosotros, por todos los pecadores, y pues sí, somos un montón, ¿no? Y hace falta hacerlo personal, dice aquí. Creer en Él como un Salvador personal. Sí, es Salvador del ser humano, de la humanidad, pero yo tengo que hacerlo personal, ¿sale? Y eso va a cambiar mis expectativas, va a cambiar mi manera de ver la vida, va a cambiar mi manera de ver hacia el futuro, hacia los días finales también, ¿sí? Que vienen cosas difíciles, más difíciles, y yo no lo digo, yo no soy profeta, lo dice Dios, y lo dicen los científicos, y lo dicen los gobernantes. Entonces, pero si lo dice Dios principalmente, pues así va a ser. Entonces, a veces no sé por qué somos tan ilusos, ¿no? De creer que esto se va a componer pronto, que todo va a cambiar y la vida va a ser color de rosa nuevamente, ¿no? Tristemente no. Pero eso no nos debe de preocupar, porque Dios dice, Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. El que era, el que es y el que qué, y el que va a venir, pronto va a venir. Y el que tiene
en su mano las llaves ¿de qué? De la muerte. Entonces, ¿de qué me voy a estar preocupando ahorita? De las enfermedades, del desempleo, del terremoto. ¿Qué me va a estar angustiando ahorita? Por eso Dios quiere que descansemos en sus promesas, en su palabra, y que ese anhelo de eternidad que tenemos lo llenemos únicamente con Él, ¿sí? Que no busquemos otras cosas para llenar ese vacío que tenemos o ese anhelo de trascender con posesiones, con títulos, con dinero, con personas. Que lo llenemos con el conocimiento y con la persona de Cristo. Que Dios nos bendiga. Que pasen un feliz sábado.